Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Y también aprovecho para enviar la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre Celestial. Hoy, el tema del día de hoy es conciencia cauterizada. Mis amados, Dios llamó mi atención a este registro de su palabra. Quisiera por favor que me acompañen a Primera de Timoteo capítulo 4 y comenzando a leer desde el versículo 1, dice así la maravillosa palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Al leer este contexto nos damos cuenta que todo es un proceso de degradación que va de menor a mayor. El engaño es muy sutil al punto tal que cualquiera de nosotros que conocemos la verdad de Dios, si no estamos atentos, en guardia, podemos ser arrastrados, como hoy es arrastrada toda la humanidad hacia los espejitos de colores. Con sorpresa y en cierta manera indignación me encuentro con cristianos que en su momento estuvieron firmes en la palabra de Dios y hoy confunden gato por liebre, como decimos aquí en Argentina. El corazón del hombre no ha cambiado, sigue creyendo en las mentiras de Satanás, así como Eva creyó a esas mentiras de antaño. Él sigue mintiendo porque es padre de mentiras, y lo que me duele es ver cómo millones le siguen creyendo a pesar de las consecuencias de creer esas mentiras. Quisiera que me acompañen por favor a 2 de Timoteo capítulo 4 en el versículo 10, dice así la palabra de Dios. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Quisiera por favor que nos detengamos un minuto a pensar en este hombre. Demas, colaborador estrecho de Pablo, el más grande apóstol de todos los tiempos, el que resucitó muertos, expulsó demonios, hizo milagros extraordinarios, como dice la palabra, que recibió tremendas revelaciones. Y aún así, este hombre que vio y vivió todas estas experiencias increíbles, lo abandonó y se fue tras las mentiras de Satanás. ¿Por qué me interesa enfatizar esta situación? Para que reaccionemos. El hecho de que estemos en una iglesia, que asistamos al culto, no nos inmuniza contra las acechanzas del diablo. ¿Lo tienen claro? ¿Son conscientes de lo que estoy tratando de transmitirle? Miren, voy a intentar analizar cada palabra de este contexto que nos lleva al fondo del precipicio. En 1 de Timoteo 4, versículo 1, leímos, pero el Espíritu de Dios, por revelación, dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este es el primer paso, es el primer paso que nos va llevando hacia abajo. Apostatarán, ¿qué significa? Romper con el orden instituido por Dios por medio de su palabra. Escuchen, reaccionen. Todo el mundo está convulsionado por el tema de que no importa con qué sexo naciste. Si vos te percibís un delfín, sos un delfín. Y si vos te percibís un pez, sos un pez. Si vos te percibís un hombre siendo mujer, sos un hombre.
¿Qué creen que es lo que está pasando? Romper con el orden instituido por Dios por medio de su palabra. La apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo de la doctrina cristiana por parte de una persona que anteriormente era cristiana. El término apostasía viene del término griego apostasia, que significa salida, defección, revuelta o rebelión. Qué casualidad, ¿no? ¿Quién es Lucifer? ¿No es un ángel rebelde? Qué raro que todas estas cosas tengan el mismo concepto, ¿no? Rebelión. Eso es lo que Él nos hace hacer, rebelarnos contra el orden instituido por Dios, y la mayoría de la sociedad mansamente está aceptando, entre comillas, doctrina de espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ha sido descrita esta apostasía como una salida plenamente consciente o una rebelión contra el mensaje del cristianismo o el rechazo a Cristo por parte de alguien que ha sido cristiano. La apostasía es una categoría teológica que describe a aquella persona que ha abandonado voluntaria y conscientemente su fe en Dios y concretamente en Jesucristo. La apostasía es lo contrario de la conversión. Es la desconversión. Varios pasajes del Nuevo Testamento describen al menos 3 peligros, atención, que pueden llevar a una persona cristiana a cometer apostasía, que significa rebelarse contra lo instituido por Dios a través de su palabra. Primero, tentaciones, idolatría, inmoralidad sexual, codicia, etc. Observe, frutos de la carne, a diferencia de los frutos del Espíritu. Efesios, por favor, capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Se dan cuenta? El engaño es sutil, pero te lleva al precipicio. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces estas son como semáforos amarillos o semáforos rojos que comienzan a prenderse en la palabra de Dios, que te están advirtiendo: apártate de estas cosas, porque estas cosas te llevan a la apostasía. Otra de las características, los engaños. Cristianos que encuentran herejías y falsas enseñanzas, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como hemos leído, difundidas por falsos maestros y profetas, llevándolos fuera de su compromiso con Dios, con su palabra y con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estén atentos a cualquier doctrina que te aleje de la palabra de Dios o contradiga su palabra. Señal de alerta. Cito un ejemplo. Están en una reunión, están charlando con gente amiga, conocida, familiar, y una de las personas dice: mira, yo creo en Dios, pero a mi manera. Bueno, ¿qué sos Dios? ¿Que vos vas a creer en Dios a tu manera? ¿Por qué no crees en Dios a la manera de Dios, como Dios lo ha instituido que tenemos que manejarnos? Otra, todos los caminos conducen a Dios. Yo pregunto, ¿a cuál Dios? Porque la Biblia me enseña que hay 2 dioses: el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y el Dios de este mundo. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta qué sutil que es el engaño? Todos los caminos conducen a Dios, y Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Por lo tanto, no todos los caminos conducen al Dios verdadero. Otra de las cosas que producen o que pueden producir apostasía son persecuciones. Cristianos que fueron perseguidos por los poderes gobernantes de la época por su lealtad a Cristo y ante el temor de la muerte, maldicen a Cristo. Punto 2 de ese contexto que estuvimos leyendo, doctrinas, dice. ¿Doctrinas de qué? Contrarias a la palabra de Dios, doctrinas de demonios. Dice, conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos. En este caso nos referimos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Otra manera de expresarlo es, impartió su doctrina. Nosotros tenemos dos doctrinas. La doctrina que viene de nuestro Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Padre de nuestro hermano mayor Jesucristo y el Dios de este mundo. Lamentablemente, la mayoría de la gente, de las personas, están creyendo la doctrina de Satanás. Segunda Timoteo, capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto es doctrina verdadera. Vuelvo a leerlo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, tiempo futuro, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es lo que le encarece Pablo por revelación a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y que doctrina verdadera. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, lo estamos viviendo hoy en día, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las leyendas. Versículo 5, la exhortación de Dios para cada uno de nosotros. Pero tú sé sobrio. ¿Qué significa la palabra sobrio? No está hablando de que no estés alcoholizado. El contexto es bien pensado, equilibrado, aferrado a la verdad de Dios. Eso es ser sobrio. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones porque estamos en este mundo, pero Jesucristo nos enseña que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vuelvo una vez más a exhortarles y repetirles, Dios te ha encomendado un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. ¿Lo estás llevando a cabo? ¿Estás cumpliendo con la tarea que Dios te encomendó hoy? No importa si no lo hiciste en el pasado. Comienza a hacerlo a partir del día de hoy. Segunda de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás. Aquí la traducción correcta sería, te perfeccionarás a ti mismo y a los que te oyeren. Otra de las características que nos llevan al fondo del precipicio es la hipocresía, que es el fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. Veamos algunos ejemplos, por favor. Acompáñenme a Mateo, capítulo 23, y comenzando a leer desde el versículo 23, dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Recuerdan la canción de Arjona? Aquellos que no la escucharon, les comparto una frase. De mi barrio, la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Eso es ser hipócrita. Versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos,
hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Padre Celestial, gracias Dios por nuestro Señor Jesucristo, que no tenía pelos en la lengua para llamarnos la atención a todos nosotros. Tenemos que despojarnos de cualquier resabio de hipocresía, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que seamos transparentes en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro hacer, que lo que yo digo yo lo hago, no digo y no hago. Otra de las razones o de las causas que nos llevan al precipicio es mentir. La palabra mentirosos, mentira, tiene el significado de embuste, de falsedad, y viene del latín mentiri, mentir, cambiar la verdad por otra cosa distinta y opuesta. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Qué simple que es. Simplemente es dejar de hacer cosas que están contrarias a la voluntad de Dios. ¿Qué otra cosa nos enseña ese contexto? La palabra cauterizada. Siempre me llamó la atención porque cauterizada también se puede traducir como anestesiada. La mente cauterizada, anestesiada, significa una conciencia endurecida. Una persona con mente cauterizada es insensible a la voz de Dios y por ello peca continuamente. No discierne entre el bien y el mal. Es como si un hierro caliente se hubiera aplicado a la conciencia y la destruye. Por eso, a este tipo de personas no les importa. No tienen juicio de valor, no tienen autocrítica. Tienen la mente y la conciencia cauterizada, la tienen anestesiada. Pero no es que la tienen anestesiada porque ellos la quieren tener así, sino porque se dejaron llevar poco a poco a cuestionar la palabra de Dios, a cuestionar al pastor, a cuestionar al ministro, a cuestionar todo lo concerniente a Dios, y entonces en esa mente ya, digamos así, preparada para recibir la anestesia, después comienzan a recibir las mentiras de Satanás y ellos la comienzan a aceptar como verdad. Hagan ustedes una pequeña encuesta, salgan ustedes a la calle y pregunten a cualquier persona si qué opinan con el tema de la identidad de género. Y le van a decir que cada uno haga lo que quiera. Pero para Dios y su palabra es abominación. Es abominación. Existen dos sexos, hombre y mujer, varón y mujer. No hay otra opción. Isaías, por favor, capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Puede ser Dios más claro y concreto? Es increíble, ¿no? ¿Cuánto vemos nosotros a diario en nuestra vida cotidiana cómo personas, políticos, funcionarios, periodistas de toda índole llaman que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que a la luz la hacen tinieblas y a las tinieblas luz? Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Conciencia. Habíamos hablado de que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Básicamente es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. Por ejemplo, conciencia cívica desde el punto de vista del ser ciudadano y conciencia humana de lo que está mal y de lo que está bien. Acá en mi país,
Argentina está todo tan trastocado que hace unos días un grupo de 7 personas intentaron asaltar, con el famoso término de asalto en piraña, se le llama acá en la Argentina, justo a un juez que era experto en tiro y que aparte iba con su custodio. Y ante el ataque ellos se defendieron, el juez con su experticia mató a 2 delincuentes e hirió a otros 2 y los otros fugaron. La madre de uno de los asaltantes salió a defender a su hijo diciendo: mi hijo solamente iba a robar, ¿por qué lo mataron? ¿Qué creen que pasa en la mente de esa conciencia cauterizada, anestesiada, que no distingue entre el bien y el mal? Es increíble, ¿no es cierto? Eso está pasando hoy en mi país, Argentina. Acompáñenme por favor al libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se dan cuenta, chicos? Romanos, por favor, para ir terminando esta enseñanza. Capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la mentira. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Mi exhortación para el día de hoy es: no te duermas en los laureles. Nuestro adversario, como león rugiente, anda en busca a quien devorar. No seas ingenuo, estudia, reflexiona y sobre todo, practica todos los días la palabra de Dios. Y por favor, no te compres excusas, porque las excusas, como decía mi líder, son buenas solo para el que las usa. Dios te encomendó una tarea y por la cual vas a tener que dar explicación, y por la cual, si la hiciste conforme a lo que se te encomendó, recibirás recompensas eternas. Y hago una aclaración: no me estoy refiriendo a la salvación, porque todos sabemos que la salvación es por gracia. Me refiero a las recompensas por cumplir la tarea que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros. Por último, para terminar esta enseñanza, acompáñenme por favor al libro de Mateo, en el capítulo 25, y comenzando a leer desde el versículo 14, dice así la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otros 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. ¿Cuántos talentos Dios te ha dado? ¿Lo pensaste?
Mateo, versículo 19 ahora. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Dios vendrá a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Mi sugerencia es: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios te dé entendimiento en todo. Y por supuesto, te bendigo en el nombre de Jesucristo y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.